Pedro estaba seguro de sí mismo, demasiado seguro. Esa noche, antes de que todo comenzara, antes de que la oscuridad se tragara la esperanza, había dicho algo que lo perseguiría, algo que resonaría en el silencio de su alma. Aunque todos te abandonen, aunque todos huyan, yo no lo haré. Jesús lo miró. Pero en esa mirada no había orgullo, no había un aplauso por su lealtad. Tampoco había burla, solo había una tristeza profunda, silenciosa, casi profética. Con una calma que helaba la sangre, le respondió: «Te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro sacudió la cabeza, casi ofendido. No podía creerlo. ¿Él? ¿Negarlo? ¡Jamás! Él era Pedro, la roca. Él era el impulsivo, el apasionado, el que siempre estaba dispuesto a ir un paso más allá. Él estaba dispuesto a morir por su maestro. ¿Cómo podía Jesús dudar de él? Pero la noche, implacable, comenzó a caer. Y con ella llegó el miedo, un miedo frío y pegajoso que se adhirió a su piel y a su corazón. Las antorchas de los soldados parecían serpientes de fuego avanzando en la oscuridad del huerto de Getsemaní. Su luz danzante creaba sombras monstruosas que se retorcían entre los olivos. El sonido metálico de las armaduras y las voces ásperas de los hombres rompían la paz del lugar. Jesús no huyó, no se escondió, no luchó. Simplemente, con una dignidad que desarmaba, se entregó. Y fue entonces cuando el impulso de Pedro explotó. En un acto de valentía desesperada, sacó su espada y con un movimiento rápido, cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Quería pelear. Quería demostrar su lealtad con violencia, con sangre. Pero Jesús lo detuvo de inmediato, su voz firme pero llena de compasión. «Guarda tu espada. Quien a hierro mata, a hierro muere». Y en ese preciso instante, mientras Jesús sanaba al hombre herido, algo dentro de Pedro se rompió. La confusión reemplazó a la valentía. El miedo comenzó a ganar la batalla. Pedro siguió a Jesús, sí, pero de lejos. Como una sombra temerosa, se mantuvo a una distancia segura. No demasiado cerca, como para ser identificado, no demasiado comprometido como para compartir su destino. Se mezcló con la multitud que llevaba a Jesús hacia la casa del sumo sacerdote, un espectador más en la tragedia que se desarrollaba. El patio de la casa estaba lleno de gente, guardias, sirvientes, curiosos. Una hoguera crepitaba en el centro, arrojando luz y calor sobre los rostros ansiosos. El frío de la noche calaba los huesos, pero el frío que sentía Pedro venía de adentro. Se sentó junto al fuego, tratando de parecer uno más, de pasar desapercibido, de calentarse las manos y el alma. Pero el anonimato es un lujo que no se puede comprar. Una criada lo miró fijamente, con los ojos entrecerrados por el humo y la sospecha. Su voz, clara y acusadora, cortó el aire. Tú también estabas con él, con Jesús de Nazaret. El corazón de Pedro dio un vuelco. El calor del fuego se convirtió en un sudor frío que le recorrió la espalda. Si decía que sí, si admitía la verdad, lo arrestarían, lo golpearían, quizás lo matarían junto a su maestro. El instinto de supervivencia gritó más fuerte que su promesa de lealtad. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Mujer, no sé de qué hablas, ni siquiera lo conozco. Primera negación. El fuego crepitó, como si se burlara de su mentira. El miedo creció, convirtiéndose en un monstruo que lo devoraba por dentro. Intentó moverse, mezclarse con otro grupo, pero era inútil. Otra persona lo reconoció. Tal vez por su ropa, por su aspecto, o simplemente por el pánico en sus ojos. «Este es uno de ellos», dijo el hombre a los que estaban cerca. Esta vez, Pedro no solo lo negó, añadió un juramento. «Lo juro, no conozco a ese hombre». Segunda negación. Su propia voz le sonaba extraña, temblorosa, desesperada. El sudor le perlaba la frente. Sentía las miradas de todos sobre él. El gallo aún no cantaba. El silencio del amanecer todavía era una promesa lejana. Pasó casi una hora de tortura silenciosa. Y entonces,
un tercer acusador se acercó. Era pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja. Lo señaló sin dudarlo. Claro que estabas con él. Además, tu acento te delata. Eres Galileo. Fue la gota que colmó el vaso. El miedo de Pedro se transformó en una explosión de ira y pánico. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones, maldiciendo y jurando: «Les digo que no conozco a ese hombre del que hablan». Tercera negación. Y en ese preciso instante, rompiendo el silencio tenso de la noche, el gallo cantó. El sonido agudo y claro fue como una daga en el corazón de Pedro. En ese mismo momento, Jesús, que era conducido por los guardias a través del patio, se giró y lo miró. Sus miradas se cruzaron por encima de la multitud, por encima del fuego, por encima del ruido. Jesús no dijo nada, no levantó la voz, no había odio en sus ojos, no había un «te lo dije», no había reproche, solo había verdad. Una verdad triste y profunda que atravesó a Pedro hasta el alma. En esa mirada, Pedro lo recordó todo. Recordó su propia promesa arrogante: «Aunque todos te abandonen, yo no lo haré». Recordó la advertencia de Jesús: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y la realidad de su fracaso lo golpeó con la fuerza de un huracán. Salió corriendo del patio. Huyó de las miradas, del fuego, del sonido del gallo. Y una vez solo, en la oscuridad, se derrumbó. Lloró. Lloró como nunca antes había llorado en su vida. No eran lágrimas de miedo por ser descubierto. No eran lágrimas de vergüenza por la humillación. Eran lágrimas de un dolor puro, desgarrador. El dolor de entender algo terrible. Había fallado, de la peor manera posible, al hombre que más amaba en el mundo. Su cobardía había traicionado su amor. Pero la historia no terminó en ese patio, con un hombre roto llorando en la oscuridad. La muerte no tuvo la última palabra. Días después, un amanecer junto al mar de Galilea. El sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. Pedro y otros discípulos estaban en su barca, pescando. Habían pasado toda la noche lanzando las redes, pero no habían pescado absolutamente nada. Estaban cansados, frustrados y con el corazón todavía pesado. Y entonces vieron una figura en la orilla, una silueta recortada contra el sol naciente. Una voz familiar les gritó: «¿Tienen algo de pescar?». «No», respondieron desanimados. «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». Obedecieron, quizás por pura inercia, y la red se llenó de peces, tantos que casi no podían subirla a bordo. Fue entonces cuando Juan, el discípulo amado, reconoció la escena. Era un eco del día en que Jesús los llamó por primera vez. «Es el Señor», le susurró a Pedro. Pedro, impulsivo como siempre, no esperó a que la barca llegara a la orilla. Se ciñó la ropa, se lanzó al agua y nadó hacia Jesús. Cuando llegaron, encontraron un fuego preparado, con pescado asándose y pan. Comieron juntos en un silencio lleno de significado. Y después de desayunar, Jesús se volvió hacia Pedro. No le preguntó por qué lo había negado. No le recordó su cobardía en el patio. Le hizo una pregunta mucho más profunda, una pregunta que iba directa al corazón. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Una vez. Pedro, con el corazón en un puño, respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús volvió a preguntar: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». 2 veces. La voz de Pedro, quizás un poco más débil, repitió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Y por tercera vez, Jesús le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». A Pedro le dolió que le preguntara por tercera vez. Quizás cada pregunta era un eco de cada una de sus negaciones. Con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez lágrimas de amor y arrepentimiento sincero, respondió: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». 3 negaciones en el patio del miedo. 3 afirmaciones de amor en la orilla de la gracia. Jesús no lo humilló, lo restauró. Con cada respuesta de Pedro, Jesús le encomendó una tarea.
Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. No le preguntó por su traición, le preguntó por su amor. Y sobre ese amor, reconstruyó su llamado. Esta historia no es solo sobre Pedro. En el fondo, es sobre cada uno de nosotros. Todos, en algún momento, hemos sido Pedro. Todos hemos tenido momentos de seguridad desmedida y momentos de fracaso abrumador. Todos hemos negado a Jesús, ya sea con palabras, con nuestras acciones o con nuestro silencio cobarde. Y aún así, después de cada noche oscura, después de cada negación, después de cada llanto amargo, llega un amanecer. Y en la orilla de nuestra vida, Jesús nos espera. No para juzgarnos, no para recordarnos nuestros fallos. Nos espera junto al fuego para hacernos la misma pregunta que le hizo a Pedro, la única pregunta que realmente importa: ¿me amas? Porque la redención, amigos, siempre espera al final de la noche. Y tu fracaso nunca es el final de la historia. Gracias por acompañarme. Si este mensaje te ha tocado, compártelo y suscríbete para más reflexiones como esta. Nos vemos en el próximo video.